Vamos a saludar a nuestra invitada, la asambleísta Natalie Farinango, que está con nosotros. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también a todas las familias ecuatorianas que nos siguen por medio de este medio de comunicación. Bienvenida. ¿Cómo realmente está la situación en la función legislativa con este proyecto de ley de incremento del IVA? ¿En qué proceso andamos a esta hora? Bueno, el proyecto de incremento de IVA está dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Ya se aprobó el informe para segundo debate y en los próximos días estará en el Pleno para que lo debatamos también todos los asambleístas que no formamos parte de esa comisión. ¿Sería para el martes de la siguiente semana? Sí, la siguiente semana estará en el Pleno. ¿Y los otros proyectos, en el caso de la comisión en la que usted está, avanzan también en el análisis? Sí, ayer ya estuvo en el Pleno el informe de primer debate. Se presentaron algunas observaciones importantes que permitirán mejorar el aspecto técnico y jurídico del proyecto de ley económico urgente para, sobre todo en las reformas de extinción de dominio. Esto reflejaría entonces que a medida que van pasando los días se van analizando más y más proyectos de ley. Sí, o sea, proyectos de ley importantes para la ciudadanía y que teníamos una deuda histórica con la ciudadanía. Por ejemplo, estas reformas a la ley de extinción de dominio, que la gente constantemente ha estado pidiendo que se ponga en el Pleno de la Asamblea y que se ponga a debatir sobre todo este tema de que no se necesita una sentencia previa penal, porque hay que entender que la figura de extinción de dominio es una figura autónoma totalmente. Muchos quieren decir que tiene que estar atado a la figura penal, pero no, la figura penal persigue al delincuente, al procesado, a la persona, y va a determinar si es culpable o no. La extinción de dominio nada más se va con los bienes, que se puedan justificar los bienes, porque luego aparecen personas, quizás ganan el sueldo básico, son súper jovencitos, 18, 19 años, y aparecen con fortunas millonarias, con casas de 2, 3 millones de dólares. Y se pueden justificar porque chévere, una persona de 18 años sí, puede tener una casa de... Puede ser por herencia, puede ser porque se ganó la lotería, pero que se justifique ¿cómo? Luego, como digo, ganan sueldos básicos y aparecen con fortunas súper grandes. Ahora, ¿qué obstáculos tiene este proyecto de la ley de extinción de dominio? ¿Es más político que otra cosa para poderlo aprobar? No debería ser político, más bien es técnico. Como digo, es el clamor de la ciudadanía que se apruebe este proyecto de ley. Nos han robado un montón, hay un montón de fondos producto de la corrupción, de la sangre y de la muerte de las familias ecuatorianas, entonces debe aprobarse, es algo que está pidiendo la ciudadanía y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Ayer presentaron algunas observaciones las otras bancadas políticas y que sí, se acogerá en el ámbito técnico, porque si ayudan a mejorar la ley y que sea más aplicable, está bien, eso es lo correcto. Pero los que quieren, por medio de estas observaciones, buscar impunidad, pues no es el camino correcto también. Ahora, ¿cómo logramos digamos que despolitizar el tema y tener ese criterio jurídico y técnico que tanto se requiere para la aprobación del mismo? Sí, eso es lo ideal y eso es lo que deberíamos hacer como asambleístas. Bueno, eminentemente la Asamblea Nacional es un organismo político, los que estamos ahí, los 137 asambleístas somos políticos, por ende sí, hay que acoger sus observaciones para que vean que los asambleístas de las diferentes bancadas están trabajando y que ellos puedan responder a la ciudadanía. ¿Saben qué? Sí, estamos trabajando y hemos presentado observaciones para mejorar el proyecto de ley. Pero cuidado que con las observaciones que quieran presentar, quieran poner trabas al proceso de extinción de dominio y que a la final votemos y aprobemos una ley que no sea aplicable y que quede como la ley actual, que fue aprobada en el 2021, pero que no ha tenido una sentencia sobre extinción de dominio. Yo creo que a la final, como políticos, debemos responder a la ciudadanía. Debemos decirle, ¿saben qué? Yo fui partícipe para que se apruebe la extinción de dominio, para que podamos recuperar los bienes de origen ilícito o injustificado. Y ese debería ser nuestro deber primordial. Que no lo analizan en ciertos movimientos políticos de esa manera, de lo contrario esto hubiera sido aprobado hace algún tiempo atrás. Sí, hubo en anteriores asambleas esa oposición y aprobaron una ley que lamentablemente no ha sido aplicable, pero creo que esta nueva asamblea está dando muestras de unidad nacional, que se pueda llegar a consensos, que quizás cada uno tengamos líneas rojas, que hay que respetarlas y no nos podemos meter en ese ámbito, pero hay cosas que no dependen de que estés en X, Y o Z partido político. Eso depende del sentido país que debemos tener. O sea, yo creo que la nueva generación, la nueva asamblea, debemos ser conscientes de eso, que hay cosas que nos deben unir independientemente de la ideología que tengamos.
y con estas votaciones se van a ver el compromiso que tienen los asambleístas con el país y a quienes realmente están representando. ¿El país requiere este incremento del IVA de 3 puntos desde el punto de vista de la necesidad que tanto requiere el Estado? Bueno, este proyecto del IVA también siempre se ha llamado a la reflexión, a los asambleístas, a que vean que, y dentro de la Comisión de Desarrollo Económico entiendo que comparecieron en una sesión reservada también la Fuerza Pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en donde sinceraron cuál es la situación de la Fuerza Pública, de la falta de recursos, no sé, para chalecos, para algún armamento. Entonces, con ese sinceramiento de las cifras, les dijeron, ¿saben qué? Necesitamos que se apruebe un incremento del IVA y dentro del oficialismo y dentro de, entiendo, de la Comisión de Desarrollo Económico, también han sido súper democráticos y han acogido otras observaciones diciéndole sí, hay que cobrar ciertos impuestos, digamos, a la banca que ganó ganancias exponenciales durante los años de pandemia, pero no va a ser suficiente si no aprobamos este incremento del IVA. Ahora, ¿es un golpe duro a la economía de los ecuatorianos o no, considera usted? Bueno, los productos básicos, que son los que más nosotros utilizamos, y sobre todo los sectores populares, ¿no es cierto?, se mantienen con IVA cero, yo no voy a negar que va a ser un esfuerzo de todos y todas, porque es eminentemente real, pero que es el golpe que menos impacta al bolsillo de las y los ecuatorianos, sobre todo de los sectores populares y sectores rurales. ¿No hay otra manera de buscar esos recursos económicos, como por ejemplo focalizar el subsidio a los combustibles? Y entiendo que es algo que se ha comprometido el Ejecutivo. El Ejecutivo se ha comprometido a focalizar los subsidios, que es una deuda también, y una decisión política fuerte que otros gobiernos no se han atrevido, o que lo han hecho de manera incorrecta y que ha proporcionado más revueltas dentro del país. Y el país en estos momentos pues está en crisis y que deberíamos estar todos unidos para luchar contra un enemigo común, que es la delincuencia, que es el narcotráfico, requiere unidad y requiere compromiso, sin afectar siempre hay que precautelar que no afectemos a los sectores rurales o a los sectores populares, porque a la final si les terminamos afectando a ellos, pues va a ser más caro la cura que la enfermedad, suelen decir. ¿Considera entonces que es necesario sincerar la economía ecuatoriana? Sí, y es algo que ha hecho el gobierno nacional desde el segundo día que se posicionó. Hubo una rueda, una cadena nacional donde habló el presidente de la República, habló el Ministerio de Finanzas, habló del déficit fiscal que existe, un déficit fiscal histórico, tanto de la deuda interna como la deuda externa, debían a todo el mundo, deben a municipios, a GATS. Entonces sí es complicada la situación que le tocó al gobierno nacional y que como tanto también los asambleístas hemos seguido muy de cerca, siempre velando de que todas las decisiones que se tomen sean a favor del país, sin perjudicar, repito, a las personas que menos tienen. El Estado también debería arrimar un poco el hombro y reducirlo del tamaño como tal, porque está bien, los ciudadanos podríamos colaborar siempre, ayudar de alguna u otra manera en situaciones como la que estamos viviendo, pero también el Estado debe hacer su parte. Y estoy totalmente de acuerdo, creo que en eso sintonizamos todos los ecuatorianos, que el Estado también quizá debe reducir ciertos funcionarios que quizás no están aportando al país, pero también hay que decirlo, el 80% de los funcionarios públicos están en sectores como salud, educación, fuerza pública, entonces de ellos necesitamos. Si nosotros nos olvidamos de invertir en estos sectores, al final de cuentas podemos tener toda la mano dura con los delincuentes de ahora, pero la historia se va a seguir repitiendo porque no estamos invirtiendo en estos sectores que son fundamentales para el progreso de nuestros niños, niñas y adolescentes del país. Y de alguna otra forma hay que hacerlo, porque si no la gente va a seguir pensando, bueno, yo aporto y el Estado ¿qué hace? No podemos seguir generando más impuestos si finalmente lo que se va es en la burocracia. Sí, y le repito, yo entiendo que hay ese esfuerzo también dentro del Estado, que están revisando nómina y viendo qué funcionarios realmente no están aportando al país para que puedan ser desvinculados. Pero yo repito y me ratifico en que el personal de salud, el personal de educación, el personal ahorita de la seguridad no puede ser desvinculado porque a la final nos estaríamos haciendo un grave daño como país. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, la asambleísta Natalie Farinango, asambleísta de ADN. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos.